Vamos a compartir su palabra en esta mañana, que tenemos también cena del Señor, así que vamos a tratar de hacer más corta la previa. Vamos a considerar en el libro de Génesis, en el capítulo 5 del libro de Génesis, en el verso 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Y el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a mirar la vida de este fiel, Enoc. Y como sabemos, su nombre significa dedicado. Y es tipo del vencedor total. Enoc llevó, dice, una vida simple, una vida sencilla, como la que llevamos nosotros. Nosotros llevamos una vida sencilla delante de Dios y delante de los hombres, porque tenemos que testificar de este Cristo que mora en nuestro corazón. Esta vida de Cristo en nosotros es la que tiene que ir saliendo afuera, y este es el testimonio. Él lleva una vida rendida, una vida muy significativa, con un final glorioso. Vemos que él dice que caminó Enoc con Dios. Y para caminar con Dios tenemos que estar de acuerdo con nuestro Dios. Tenemos que estar de acuerdo con nuestro Dios, como dice en el libro de Amós. Vamos a mirar Amós, capítulo 3, y el versículo 3. Claramente la Escritura pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Será que nosotros vamos a poder caminar con este Dios tan santo si no llevamos una vida separada? Dios es un Dios de separación. Desde el comienzo de la creación, Dios hizo esa separación. Separó la luz de las tinieblas, separó la tierra del agua, y así es un Dios que pide separación. Y para andar con Dios tenemos primeramente que separarnos de todo lo mundanal, de todo lo que es de la carne, porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y para estar de acuerdo con Él tenemos que estar también de acuerdo con su palabra. Vemos que no caminó así, sencillamente de acuerdo con su Dios. En todo estaba de acuerdo, por eso Dios dice, no, él no vio muerte, Dios le llevó. ¿Por qué llegó a alcanzar esta rendición total, podemos decir? Porque él se dedicó, él hizo honor a su nombre significa dedicado. Y así Enoc se dedicó a las cosas de Dios. Y así también queremos, con la ayuda del Señor, llegar nosotros a ese grado de dedicación. Queremos dedicarnos, queremos rendirnos a la voluntad de Dios. Imagínense, hermanos, yo siempre anhelo tener todo el tiempo, las 24 horas, para poder dedicar a mi Dios. Hay mucho por hacer en la obra del Señor, hermano. A veces decimos, no tenemos tiempo, pero el tiempo es del Señor. Podemos dedicar al Señor no solamente una hora de oración, una hora de meditación de la palabra, sino que también podemos llevar a otros el aliento de la palabra. Muchos no tienen esa luz de parte del Señor. Hay muchos necesitados. Nosotros que andamos y caminamos en la calle, andamos siempre, podemos decir, por nuestro trabajo, por nuestra ocupación, todavía vemos la necesidad. Y en todo lugar donde vamos,
vemos, hermano, la gran necesidad que hay. Como el hombre sin Dios está en ruinas, en ruinas. Así está el hombre sin Dios. Y bueno, Dios nos quiere levantar a nosotros para que también nosotros dediquemos nuestro tiempo para Él, para llevar las buenas nuevas de salvación a todo hombre. Y Él vivió, dice, Enoc vivió de acuerdo al significado de su nombre. Llevó una vida separada y en la mano de su Dios. Y Él buscó darle toda la gloria a su Dios. Así también nosotros queremos llevarle gloria al nombre de nuestro Dios. Y por llevar una vida rendida, dedicada, nosotros glorificamos el nombre del Señor. Si nosotros queremos tener el final que tuvo Enoc, tenemos que prepararnos acá en la tierra. Acá en la tierra es el lugar de preparación. El cielo es el lugar para los preparados. Lo que no hacemos acá en la tierra, no vaya a esperar que vamos a poder hacer cuando el Señor esté viniendo. Porque no va a haber tiempo. Será en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, estaremos con el Señor. Y si usted parpadea, usted ni cuenta se da como su ojo se abre y se cierra. Bueno, así va a ser la venida del Señor. Por eso nosotros tenemos que prepararnos hoy que tenemos tiempo, que tenemos todo el tiempo por delante para prepararnos, dedicarnos a las cosas de nuestro Dios, buscando la voluntad de nuestro Dios. Y Pablo también le enseñó a los santos de Filipo, a los corredores, que ellos también tenían que así buscar a su Dios. En capítulo 2 de Filipenses, en el verso 12 y en el verso 13, Él le enseña también a los santos, porque muchas veces, bueno, nosotros siempre escuchamos, ¿no es cierto? Pero dice, repetir a veces para nosotros es más seguro. Pablo dice, a mí no me molesta repetir, pero porque para ustedes es más seguro escuchar vez tras vez la palabra y así poder afirmar nuestro corazón. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Estos santos eran santos fieles. Estaban corriendo la carrera para reinar con Cristo. Estaban preparándose. Y entonces le dice, como siempre habéis obedecido. Qué lindo poder decir, ¿no es cierto?, de un hermano, de una hermana que siempre ha sido fiel al Señor y a su palabra. Y bueno, en ese camino estamos, hermano. Por eso no podemos desalentarnos, tenemos que seguir adelante. Y Pablo le dice, no como en mi presencia solamente, no cuando él estaba con ellos, sino, dice, mucho más ahora en mi ausencia. Ella estaba, dice, en la cárcel, lejos de ellos, pero le pedía, le rogaba que se ocupen, dice, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. En otra palabra le decía, dedíquense a la palabra, a la oración, a buscar al Señor, a su comunión. Eso le decía Pablo, ocupaos, dice, de vuestra salvación, de vuestra vida espiritual. Eso debe ser una dedicación. Y dice, con temor y temblor. Y muchas veces nosotros no alcanzamos a entender lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es un alto respeto que le tenemos a nuestro Dios. Venimos ante Él y nos rendimos ante Él, por lo que Él es, pero también porque le amamos, porque reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Le amamos y nos rendimos, por eso le buscamos. No podemos decir que le amamos si no le buscamos. Y dice, con temor, así debemos dedicarnos, con temor a nuestro Dios. Y dice, y también temblor. Sí, porque estamos en la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso, un Dios grande, como le dice a Israel, fuerte, grande y temible. Así es nuestro Dios. Nosotros somos mísero polvo al lado de Él, pero el Señor está con nosotros. Por eso Pablo dice, dedíquense en vuestra vida espiritual, pero si no hay deseo,
Si no hay deseo en nosotros, hay que pedir al Señor. Él dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que produce en nuestro corazón ese deseo. Él es el que pone en nuestro corazón ese deseo, el querer, dice, el querer las cosas de Dios. Como Enoc se dedicó, buscó a Dios, amó las cosas de Dios. Y por amar las cosas de Dios, Dios, dice, le llevó con él, porque amaba. Dice, así el querer, dice, va a poner Dios. También va a poner el hacer por su buena voluntad. Porque este cuerpo tiene que rendirse a la voluntad de Dios. Este cuerpo es para traerle al culto. Esta rodilla es para arrodillarnos, para orar delante del Señor. Esta boca que tenemos es para alabar su nombre, para engrandecerle. Nuestra boca es para adorarle, nuestra mano para levantar el Señor en señal de rendición. Cuando estamos en la presencia del Dios vivo y verdadero, hermanos, ¿cómo podemos estar así duros? No, tenemos que levantar nuestra mano, tenemos que alabarle y glorificarle por lo que Él es. Acá en la tierra aprende el creyente a adorar a su Dios. Y allá en los cielos va a ser eternamente su oficio de adoradores, de alabadores. Vamos a alabarle y engrandecerle. Dios produce el querer, el deseo. Cuando no hay deseo, hermano, Dios no puede hacer nada, porque Dios no le va a obligar, Dios no le va a empujar a que usted venga al culto, no, porque Dios es respetuoso de nosotros, respeta nuestra decisión, pero no por eso nosotros nos vamos a obstinar, nos vamos a rebelar, vamos a contradecir a Dios. Si Él dice, hermano, dice, no dejen de congregar, entonces no tenemos que dejar de congregar. Porque necesitamos, hermano, el alimento. Imagínense si nosotros tuviésemos que comer una vez a la semana. Qué flaco que andaríamos, débiles, no tendríamos fuerza para nada. Bueno, así el creyente, hermano, que no recibe la palabra. Tiene que buscar al Señor, tiene que recibir la palabra, tiene que alimentarse. Porque sin alimento no podemos avanzar. La nueva creación desea estar en la presencia de su Dios. La nueva creación anhela, como dice el salmista David, mi alma desea, mi alma anhela ardientemente, dice, los atrios de Jehová. Ahí había un fuego en el corazón de David, que anhelaba la presencia de su Dios, como Jeremías. Dice Jeremías en un momento se desanimó, se desalentó, porque el pueblo no quería no quería obedecer la voz de Dios, no quería escuchar. Seguramente algunos, en vez de venir a escuchar lo que Dios tenía para decirle, se iban a otro lado. Y Jeremías se desanimaba y decía, ya no voy a hablar más a este pueblo que no quiere oír, no quiere escuchar. Pero vamos a leer lo que decía Jeremías en capítulo, donde dice que el Señor le sedujo con su amor, le sedujo, podemos decir, le atrajo con amor, y entonces él dice, tenía dentro de sí un fuego que no podía, dice, sufrir. Capítulo 20 de Jeremías, en el verso 7, a veces nuestro corazón se obstina, se pone duro, no quiere obedecer, pero el amor del Señor es más grande, es más fuerte. Así llega a ser el amor de Dios más fuerte en nuestro corazón y queremos buscarle. Y él se lamentaba porque él tenía que darle un mensaje de juicio al pueblo de Israel. Y ellos no querían escuchar la voz de Dios. Y entonces él se desanimaba. Y dice en el verso 7, me sedujiste, oh Jehová. O sea, le conquistó Dios el corazón de Jeremías. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. No le querían oír, no querían escuchar lo que él tenía que darle, la palabra de Dios. Entonces dice, fui escarnecido, fui avergonzado, dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, dice,
violencia y destrucción vienen, decía él. Tenían que volverse ellos a Dios, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él predicaba al pueblo, gritaba, a veces alguno escuchaba lo que tenía para darle, lo que Dios le mandaba. Y dice, la palabra llegó a ser para burla de él. Se burlaban de Jeremías. Mirá, ya está otra vez este loco ahí predicando. Ya está en la calle gritando, dando voces, pidiendo al pueblo que se vuelva a su Dios. Así Jeremías, dice, predicaba, aunque dice, él no quería hacerlo. Y dice en el verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Se desanimaba por ahí, porque como ser humano a veces nos desanimamos. Muchas veces sentimos, hermanos, la indiferencia del pueblo de Dios. Y a veces el predicador se desanima. Pero otra vez la palabra de Dios y ese amor que está en nuestro corazón nos vuelve a levantar. Como a Jeremías. Y él dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Trató, dice él, de no hacer caso a ese fuego, a ese deseo que había en su corazón de dar la palabra. Él quiso callar, pero fue más fuerte el Señor que él y tuvo que abrir la boca y hablar. Y ese es el llamado, ese es el llamamiento que tenemos del Señor, de predicar la verdad, de predicar la palabra a los santos, para que los santos puedan crecer, para que los santos puedan dedicarse. Y bueno, a Dios le conmovió lo que Jeremías hacía. Y bueno, así llegamos, él llegó a rendirse a Dios de tal manera como Enoc. Y así también nosotros, la vida rendida, la vida dedicada, es la base de una vida vencedora. A veces queremos ser vencedores en nuestra vida, pero no queremos, hermano, muchas veces sufrir. No queremos muchas veces dejar de lado ciertas cosas para poder tener comunión con Dios. En Primera de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo nos enseña también, para tener esa vida vencedora necesitamos separarnos para nuestro Dios. En capítulo 6 de Primera de Corintios, tenemos que separarnos para tener comunión con este Dios tan santo. En el verso 19, podemos leer desde el 17 para comprender más, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, una unidad, no podemos separarnos de nuestro Dios. Y dice también, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay una fornicación natural, pero acá está hablando también de una fornicación espiritual. Espiritual, porque si nosotros vamos a un lugar donde se honra a los ídolos, donde se come cosas sacrificadas a los ídolos, ahí ya también nosotros estamos contaminándonos, estamos fornicando espiritualmente. Por eso Dios nos dice, hay que huir de la fornicación, apartarnos de ellos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso el Señor mezquina, hermano, nuestra vida, porque en nuestro cuerpo mora la vida de su Hijo, la vida de Cristo, mora el Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo, Él está ahí, en la tierra está y está con nosotros. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces no podemos llevar el templo del Señor a cualquier lado, no podemos entrar en comunión con los religiosos, con los impíos y con todas aquellas cosas que nos contaminan.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Nuestro cuerpo no es nuestro. Tiene que ser para la gloria del Señor. Este cuerpo es para traerle a esa vida nueva que está dentro de nosotros al culto, para tener comunión con Dios. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ahí le debemos glorificar a nuestro Dios. Los cuales, dice, son de Dios. Todo es de Dios. Somos de Él. Le debemos a Él. Le pertenecemos a Él por un doble derecho. El derecho de creación, primeramente, y después por un derecho de redención. Él nos compró. Él es nuestro dueño. Él compró, dice, con su preciosa sangre. Es el precio que pagó por usted y por mí. Por eso Dios mezquina a sus hijos. Dios no quiere que ande por ahí, contaminándose en el mundo, contaminándose con los religiosos. Dios nos llama para ser separados. Dios nos llama a separación. Somos del Señor. Entonces, como dice en Romanos capítulo 12, verso 1, ¿qué tiene que hacer entonces el creyente? Venir a Él, buscar a Dios, tener comunión con Dios. Dice el verso 1 del capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es razonable que traigamos este cuerpo a los pies del Señor. Es razonable que vengamos al culto, que alabemos su nombre, que le adoremos, porque somos de Él. Cuando esto, hermanos, entendemos, nuestro corazón, hermanos, se llena de gozo. Se inflama de gozo el corazón del cristiano y quiere y busca la comunión con su Dios. Esa es la vida dedicada que Dios quiere. Es digno de nosotros, hermanos, porque somos hijos de Dios, que hagamos así porque somos de Él. Dice, Él nos compró con su propia sangre. Y vemos la vida dedicada de Enoc. Bueno, Él en su andar glorificó a Dios. Y toda su vida, podemos leer en Génesis capítulo 5, en el verso 22. Nuevamente, dice, caminó Enoc con Dios. Y en el verso 24, repite nuevamente, caminó pues Enoc con Dios. Toda su vida, dice, su andar, se resume en estos versos. Caminó con Dios. Y para caminar con Dios dijimos que primero tenemos que estar de acuerdo a su palabra, rendirnos a Él, humillarnos a Él. Y bueno, su andar fue el resultado de su comunión con Dios. Y así cuando nosotros comenzamos a vivir en la vida espiritual, ahí comienza a verse en nuestro andar, en nuestro testimonio. No es necesario que andemos contando por ahí, sino que la gente ve en nosotros la vida de Cristo. Nuestro maestro, el hermano José, dice que el mundo no lee la Biblia, pero nos lee a nosotros. Nos lee a nosotros porque dice, mira este cristiano, este creyente, mira cómo anda. Y si ve que andamos desviados, seguramente va a burlarse del Evangelio. Pero si ve que andamos, hermanos, en la voluntad de nuestro Dios, va a decir, mira, qué bien como este creyente es así, es fiel a Dios, es respetuoso de las cosas de Dios, y cómo anda, y cómo camina, y cómo habla, porque ellos ven nuestro andar, ven nuestro hablar, ellos ven. Por eso debemos nosotros ser una Biblia abierta al mundo andando. En el Salmo 103, en el verso 7, vemos también a Moisés. A Moisés Dios le reveló el propósito. Él fue el libertador de su pueblo. Y a él, dice, le notificó sus caminos.
su camino, dice, el camino de Dios, le notificó o le dio a conocer a Moisés. Imagínense el propósito que Dios tenía con Israel. Eso le notificó, dice, a Moisés, porque Moisés también caminó con Dios. Pero a Israel, dice, y a los hijos de Israel, ¿qué le dio a conocer? Sus obras. Le mostró sus obras, le mostró su maravilla, su poder, todo lo que él hizo cuando abrió el mar, cuando dio el pan, dice, el maná del cielo, cuando le hizo salir el agua de la roca. Todo esto era tipo y figura de Cristo, lo que el Señor iba a hacer. Eso ya le notificó, ya le dio a entender, ya le dio a conocer, ya le reveló. Y así mismo es con nosotros. Él sabía el propósito de Dios. Había caminado con fe, con su Señor. Y acá lo importante es conocer el camino del Señor. Y el camino del Señor, sabemos, es un camino de fe. No podemos caminar por este camino sin fe, porque sin fe no podemos agradar a nuestro Dios. Y así nuestro andar tiene que invitar a otros a andar también de la misma manera, como la Sulamita en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8. El Señor nos invita a caminar con Él. Y dice en el verso 8, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Así le llama al fiel, esposa mía, porque nosotros estamos preparándonos para reinar con Él, para ser parte de la compañía esposa. Ven conmigo, dice, quiere comunión, que caminemos con Él, que andemos con Él. Desde el Líbano, oh esposa mía. Y sabemos que la palabra el Líbano significa blancura o pureza. Y para andar con Él tenemos que andar así, en pureza, en limpieza. Dice, ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón. Y Amana habla de la constancia que debemos tener en el camino del Señor. Es una provisión, hermanos, tan grande lo que el Señor nos da para caminar con Él. Y nos da, estos son partes ya del fruto del Espíritu, la constancia, la paciencia, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Y acá la cumbre de Senir significa armadura, la palabra Senir. Y nosotros tenemos ya todo, dice, el completo, la armadura, la preparación que tenemos, eso sirve para nuestra defensa. Ya el Señor nos dejó todo el equipaje para poder caminar con Él. Si ese camino va a durar toda nuestra vida, un camino largo, pero Él ya nos dejó el equipaje completo, la armadura completa. Si alguna cosa nos falta, bueno, vamos a vestirnos de toda esa armadura. Como dice Efesios, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. Y así nosotros aprendemos a vestirnos con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, le dice a los corintios, son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo. Dice la cumbre de Senir y de Hermón. Y Hermón habla de comunión. Entonces nosotros también allí, con dedicación, con comunión, caminamos con nuestro amado, con nuestro Dios, desde las guaridas de los leones. Y acá este león habla de la batalla espiritual que tenemos contra nuestro enemigo, Satanás. Él, como león rugiente, anda, dice, alrededor nuestro, buscándonos para devorarnos. Y si nosotros bajamos la guardia, no andamos armados con la armadura de Dios, vamos a ser atacados y vencidos.
Pero por eso dice, estamos así, desde las guaridas de los leones, en comunión con nuestro Dios siempre, desde los montes de los leopardos. Y el leopardo, sabemos, un animal, uno de los más veloces de la tierra. Yo no tengo anotado, pero creo que alcanza como a la velocidad de un mismo vehículo, que vemos cómo corre tan rápidamente. Y bueno, habla también de la carrera espiritual, que debemos correr con rapidez, con paciencia, como vimos, con constancia, pero también dice con rapidez. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces debemos redimir el tiempo y tenemos que correr más rápidamente esta carrera, porque el Señor ya viene. Y si alguna cosa nos está faltando en nuestra vida espiritual, vamos a clamar y pedir para poder caminar así en comunión con el Señor. Él nos está llamando, Él nos está llamando y nosotros debemos andar como Él anduvo. En Primera de Juan, vamos a mirar, Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 6. ¿Cómo tiene que ser nuestro andar? El que dice que permanece en Él, dice. El que dice que anda con Dios. El que dice que está en comunión con Dios, el que está de acuerdo con Dios, dice, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Podemos decir, en la tierra cuando anduvo. Dice que Él era manso y humilde de corazón. Él andaba así, manso y humilde. Debe andar, dice, como Jesús anduvo. Anduvo en obediencia a su Dios, en dedicación y rendición a su Dios. Él cada vez que hablaba con sus discípulos, después se retiraba al monte solo a orar. Iba a buscar la comunión con su Padre. Así también tenemos que ser nosotros. A veces andamos y andamos y andamos, pero llega un momento que tenemos que dejar todo, ir a estar en comunión con Dios. Debe andar como Él anduvo, dice. Él no, porque era hijo de Dios. Él no dijo, yo soy Dios también, no necesito orar. Él iba, dice, al monte a orar. Se alejaba de los discípulos y tenía comunión con su Padre. Anduvo en obediencia y en rendición. Y esa rendición y esa obediencia le llevó a Él a saltar a la cruz por amor a nosotros. Por amor a su Padre y por amor a su querida, a su esposa, subió a la cruz. Y vemos que Él también se dedicó. Vamos aprendiendo así a andar con nuestro Dios. Y lo que también a nosotros nos asombra es la separación de Enoc. Acá no vemos que Él anduvo como anduvo, por ejemplo, Lot. Dice que Él andaba y se predicaba a los que estaban, dice, en Sodoma. Dice que Él se afligía y seguramente predicaba, pero su vida no era rendida, no era una vida de obediencia. Por eso Él no podía influenciar sobre nadie. Pero nosotros, cuando andamos en obediencia a Dios, en separación con Dios, podemos influenciar a otros, a que vengan al camino. Por eso Dios nos pide una vida separada, para que nos separemos para Él. Y sabemos que en cuanto a separación no hay límite. Más nos separamos para Él, más vamos a gozar, dice, de comunión. Y dejamos de lado todo lo que es contrario, todo lo que es contrario. No podemos andar con Dios y andar también con el mundo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Y el verso 14 al verso 18. 2 de Corintios, capítulo 6. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo vamos a andar nosotros en el mundo con el mundo? ¿Y qué comunión, dice, la luz con las tinieblas? El creyente y el incrédulo. No podemos andar en comunión. ¿Qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos. Si somos su pueblo, si andamos con Él, vamos a salir, dice, en medio de ellos, de los mundanos, de los religiosos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y nos va a recibir en comunión. Cuando hacemos esa separación, la cruz de Cristo hizo la separación entre el mundo y nosotros. Y dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No toquéis, dice lo inmundo. No vamos ni por un momento, hermano, estar con ellos. Debemos rechazar, debemos alejarnos, renunciar, dice, a todas las cosas del mundo. ¿Para qué? Para poder alcanzar lo mejor. Como el apóstol Pablo, él dice, tuvo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Él quería ganar a Cristo. Y también Enoc habla acerca de su fe. La fe de Enoc. En Hebreos capítulo 11, ahí encontramos el testimonio que Dios dejó de su fe. El capítulo 11 es la galería de la fe. Y ahí están mencionados todos los grandes hombres de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 5, 11, verso 5. Capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc, dice, fue traspuesto. Ahí vemos la fe de Enoc. Él tuvo fe en su Dios, no dudó. Cuando Dios le preguntó, ¿querés ya venir conmigo, Enoc? Y él le dijo, sí, Señor, porque sabía dónde iba, su fe. Y esta, podemos decir, esto es también parte de nuestra provisión en este tiempo. La fe que tenemos, la fe inicial para creer en Cristo, pero esa fe se va aumentando a la medida que escuchamos la palabra de nuestro Dios. La fe viene por oír su palabra. Entonces vemos que por la fe nos dice, fue traspuesto, fue arrebatado, no sufrió muerte, para no ver muerte, dice, y fue arrebatado por su comunión. Y así nosotros, por la comunión con nuestro Dios, esperamos ser arrebatados con el Señor cuando Él venga a llamarnos. Él nos va a llamar por nuestro nombre y va a decir, sube acá. Y tenemos que tener el oído bien afinado, estar en completa comunión para escuchar que el amado nos llama para ser arrebatados. Dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Y después le buscaron y no le hallaron. Ya no estaba más, se fue con el Señor. Y así va a ser con nosotros, porque dice, lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y así también tiene que ser con nuestra vida. Tenemos que testificar con nuestra vida que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo lo que agrada a nuestro Dios, para poder un día también nosotros ser arrebatados en el aire con el Señor, para estar para siempre con Él. Ese fue el testimonio de Enoc. Y dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y también encontramos en el libro de Habacuc la profecía de Enoc. Esa profecía dice que el Señor va a venir a llevarnos y van a venir todos los santos vencedores totales con el Señor a buscarnos. En Habacuc, capítulo 2. Anoche leímos el capítulo 2. Bueno, primeramente vamos a leer en Judas. Judas, verso 14 y 15. Judas, verso 14 y 15.
De estos también, dice, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él estaba profetizando acerca de la venida de Cristo con todos los fieles a buscarlos. Dice, él ya profetizó como Dios le mostró todo su plan, su propósito. Y él era séptimo desde Adán. Imagínense cuántos siglos pasaron. Y esta profecía de Enoc dice, es tan real, es tan actual. Es tan actual, porque dice que él profetizó y dijo, he aquí vino el Señor. En tiempo pasado vino el Señor con sus santas decenas de millares. Como dice en Hebreos, con grande nube de testigos viene el Señor a llevar a los preparados, a nosotros que le estamos esperando. Y para eso, hermanos, tenemos que rendirnos al Señor, buscarle al Señor y así también dedicarnos más en nuestra vida espiritual. Y si a alguno dice le falta sabiduría, pídale a Dios, dice. Él lo va a dar sabiduría, Él lo va a enseñar cómo andar con Él. El Señor bendiga su palabra. Nuestro hermano